Diálogos con Silvia Montes, con los personajes que están haciendo historia en Zacatecas. Con todo gusto le doy la bienvenida al programa Diálogos. Hoy nos encontramos en oficinas gubernamentales, en un área que nunca sabemos si llegaremos a necesitarla. Esperemos que no sea el caso, pero es el caso, por ejemplo, ahora en Valparaíso. Es el caso en el país cuando toman la decisión de ir con una brigada a auxiliar a los más necesitados en ese momento. Y es el caso de una institución que se ha forjado con mucho esfuerzo durante muchos años. Está conmigo el comandante Antonio Caldera Alanís, un hombre con una gran experiencia ya en los temas de protección civil. Él es el director general estatal de protección civil. Eres muy bienvenido al programa Diálogos, mi querido gracias. Comandante. Después de tantos años de conocernos, te debía yo este programa porque, como te decía, es un programa que refleja a las personas y también a su quehacer público. Y tú eres una persona que ya le ha dado mucho a Zacatecas en esfuerzo, y esfuerzo serio. Cuéntame algo al respecto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Silvia. Sí, vimos nacer Protección Civil. Sí. Participamos en esa parte entre el 85, 86, 87, la Ciudad de México, de forma indirecta, y ya en Zacatecas desde el 92 fuimos parte de la fundación de Protección Civil aquí en el estado. ¿Quién era gobernador, recuérdame? ¿92? En el 92, Arturo... Sí. ¿Sí? Sí. Arturo Romo Gutiérrez. O sea, comandante, que no había el área. No había. No existía. Se formó el primer consejo estatal de protección civil y grupos voluntarios, así fue, porque lo fuerte eran los grupos voluntarios. Esto fue en el 92 y solamente la figura de protección civil, fuimos parte de la fundación, está en el libro del registro del cronista, ya estamos ahí, ahora sí en la historia, somos parte y sus inicios fueron obviamente desde un escritorio, y empezar a trabajar los riesgos, empezar a trabajar el estado donde hay fenómenos naturales, dónde están los riesgos, y eso fue la tarea principalmente, la identificación. Porque los riesgos y las contingencias han existido desde que existe el hombre sobre la faz de la tierra, ¿no? Porque la naturaleza se confronta con el ser humano y el ser humano agrede a la naturaleza y esto tiene consecuencias. Entonces, qué curioso que, no sé si es correcto decir qué curioso, pero sí es un hecho real que no existía por ahí de los años 90 esa cultura de la protección civil, y me temo que no solamente era un problema en Zacatecas, era general, ¿no? Eso en el país. País. Era un tema totalmente nuevo en el 85, recordemos en el 84 en la explosión en el Estado de México de unos ductos de gas, pero recordamos más atrás los acontecimientos que ocurrieron en sus fenómenos naturales provocados por el hombre, desde la conquista de los españoles, llegada al continente americano, al continente mexicano, al área de México. Desde ahí empezó con problemas de cólera, problemas de socioorganizativos, y se empezó a hablar de fenómenos. Entonces, desde ahí podemos decir estábamos preparados o no. Totalmente nuevo desde la Segunda Guerra Mundial, donde se forma el Consejo Internacional de Protección Civil, y Latinoamérica está excluida, solamente México como invitado. Y estamos hablando en el 79, donde se forma el CENAPRED con científicos, donde ya estaban aportando los riesgos que hay a nivel nacional. Y entonces es algo nuevo en el 85 nuevo. Y en el 86 pues ya de forma de decreto a nivel nacional se forma el Sistema Nacional de Protección Civil, y de ahí se empieza a trabajar hacia los estados y municipios, donde Zacatecas pues hasta el 92 se conformó el primer consejo y fuimos parte de la fundación pues de Protección Civil en el estado. Hablamos de 7 años después del sismo del 85, que es el que cambia por completo la visión. Es como decirle al país, ojo, es necesario organizarse en este tema.
pero imagínate la serie de problemas, como estás citando tú desde la época, dijiste, de Hernán Cortés. Sí, desde la desde que llegaron los españoles con sus enfermedades, es un que nos las trajeron, porque esa es la verdad, era un pueblo sano el nuestro, o bajo control, y entonces, ¿cómo le haría la humanidad en aquel tiempo, nuestra gente, para salir adelante cuando se presentaban estas cosas? Los márgenes de decesos eran altísimos. Sí, de 3.5 millones aproximadamente. La primera viruela negra, hay un registro en eso. Y hablamos pues del estado en el 92, donde nuestro área, nuestros municipios empezaron a identificar el riesgo, porque había tantos incendios forestales, donde no había prevención. Estamos hablando a nivel nacional después del 85, en el 86, cuando fue decretado ya Sistema Nacional o Coordinación Nacional de Protección Civil, y que los parámetros y normas y procedimientos y leyes empezamos a trabajar en la ley, incluso la exigencia de una ley estatal que fue hasta el año 2000, sus reformas, la última fue en el 2011, y que en esta administración esperamos ya para este mes tener la reforma de ley donde ya la dirección tenga otro nivel, y son etapas que ha pasado Protección Civil del Estado, de prevención, identificación de riesgos, y que ha crecido considerablemente, y que hemos entrado a la dinámica de la prevención, y que ha dado resultados en esta administración. El trabajo preventivo se ha visto. Bueno, lo que sucedió en Valparaíso, estamos hablando que faltó mantenimiento, faltó desasolve, pero también hubo una comunicación y coordinación con Protección Civil Municipal. Desde entonces no había unidades municipales, los grupos voluntarios eran los que participaban. La Cruz Roja. Cruz Roja era la fuerte en los desastres, en atención, rescates, pero fue ya Protección Civil agarrando su rumbo, donde su participación es más activa. ¿Y tú cuándo te incorporas? ¿Desde el 92? El 92 ¿Haciendo qué? Bueno, en el 92 estamos como grupo voluntario. Ay, a ver, ahí quiero hacer un paréntesis y que me platiques un poquito más. ¿Qué impulsa a una persona a volverse voluntario? Okay. Es algo muy especial, no cualquiera lo hace. Bueno, desde los sismos del 85, donde nacieron muchos voluntarios. Sí. Y yo, después de mis estudios de medicina, creamos aquí un grupo especializado en el 90 de rescate, todavía existe, es Rescate Alpino. Ay, sí recuerdo. Este grupo está enfocado a oquedades, rescate en espacios confinados, en el buceo. De hecho, es rescate de difícil acceso, de la cual, pues bueno, junto con otros grupos voluntarios, formamos y exigíamos al gobierno del estado en aquel entonces que se formara Protección Civil. Estábamos muy retrasados en materia en nuestro estado, y que se formó el primer consejo, está señalado. Pero la motivación para ser voluntario es ayudar, cariño por el hermano en desgracia, así es. Y ayudar. Pero se necesita tener mucho valor, tener la vocación, tener el tiempo, tener el espíritu de servicio, un gran corazón. Sí, sensibilidad también, ¿no? Porque nos encontramos con situaciones muy desagradables Claro. o de la cual, pues, yo, ¿para qué me meto en esto? Eso te iba yo a decir. ¿Para qué correr el riesgo si a lo mejor no sale bien y después te van a echar la culpa? Creo, no sé si estoy en un error, pero Beto Hernández, ¿eres voluntario? También. Sí, él es voluntario, él está atrás de la cámara ahorita, le encanta también este trabajo, pero yo recuerdo, así me vino como un flechazo de que es voluntario de la Cruz Roja, me imagino, Cruz Roja. Entonces, combinan luego sus actividades cotidianas con ser voluntario. Yo nunca podría ser voluntaria. Pues es el espíritu de servicio. Hay gente que da tiempo, dinero y esfuerzo, tiempo, esfuerzo y dinero, ¿no? Entonces, el ser voluntario es muy reconocible, es
muy digno, pues. Nosotros hemos sido voluntarios, mi familia ha sido voluntaria, está en la formación de nuevos elementos, pero lo importante es la capacitación, o sea, no arriesgarse. Obviamente, si la gente está capacitada y sabe lo que tiene que hacer, pues alguien lo tiene que hacer, ¿no? En este sentido, hay gente que no tiene el corazón, como usted lo menciona, o no tiene la voluntad, o yo para qué me meto en esto, ¿no? Si me habla de usted, ya no voy a quererlo entrevistar. Bueno, tú. Sí. Porque nos conocemos desde cuando, mi querido. Me recuerdo el primer regaño que me diste, ¿eh? A ver, cuéntale al auditorio. Esto fue en la Matamoros, en la zona centro, hubo un encharcamiento, hay una alcantarilla que se tapó, era temporada de lluvias, por cierto. Y yo estaba pasando la información por teléfono entonces el gobernador y Ricardo Monreal y no, así no, dile más técnico lo que estás haciendo, como de qué se está haciendo y qué vas a hacer, o sea, de ahí aprendí mucho. Gracias, qué bueno que hayas aprendido. Aprendí a cómo dar la información. ¿Cómo abordar al gobernador a la hora de la información? Bueno, así es. Y es que lo que pasa es que estando en las áreas de prensa, que es lo mío, aprendes también a hacer los planteamientos de determinada manera, y conviviendo con el político, con el gobernante, aprendes también cómo hay que hablarle al gobernador rápido y además que capte, que entienda y que actúe. Eso es lo que me... Esas palabritas no se me olvidan, que es rápido, que actúe y preciso, nada de rollo, nada de... Ay, sí, es como entregarles una tarjeta ejecutiva, hay que hacer las cosas, y sí, así se necesita, y sobre todo en las emergencias. Bueno, volviendo al tema, perdón por el regaño, fue hace muchos años. Volviendo al tema de ser voluntario, te deja, entiendo, una enorme satisfacción personal. Claro. Como decir, sí, le entregué esto. Yo no podría ser voluntaria tal vez, pero soy una persona dadivosa. O sea, en cuando yo puedo ayudar a otro en dar, como decía la Madre Teresa, hasta que duela. Yo no sé si yo he dado hasta que duela, pero sí respaldar a alguien y decir, solamente traigo estos 100 pesos en mi cartera, pero esta persona necesita. Por ejemplo, los extranjeros que pasan por aquí, que vienen en el tren, cuando veo personas de color, especialmente me llaman la atención, y te doy mi palabra que eso no se debe comentar, pero hoy lo comento porque son los tiempos que vale la pena hacerlo, de decir, en la cartera tengo estos 100 pesos o estos 200 y tenga mi hermano para que le vaya bien y Dios me lo bendiga. Y tengo familia cercana que no le gusta ni siquiera a la gente de color, y el otro día venía un familiar cercano y dije, a propósito lo hice, le dije, a ver, venga, ¿de dónde viene? De Panamá. Le dije, muy bien, tenga mi panameño. Gracias, mexicana. Mamá, me dijo. Yo le dije, gracias, que le vaya bien. O sea, cada quien tal vez encontremos nuestra manera, pero lo peor que podemos hacer es dar la espalda, ¿verdad?, cuando hay una desgracia. Y entonces así te inicias, primero con ese espíritu y luego te involucras en la concientización estatal de formar esta área de protección civil. Sí, ser parte de. ¿Y eres enseguida director de bomberos primero? No, de ahí seguimos como voluntarios, posteriormente en un área fue creciendo. Antes era la dirección de gobernación, había la unidad estatal de protección civil, que era un departamento con 3 elementos, 3 gentes, y ahí estábamos empezando a trabajar la área de identificación de riesgos, el Atlas, la ley, o sea, había mucho trabajo y gente voluntaria todavía que nos aportaba, nos ayudaba, sobre todo qué hacemos, que hay que hacer recorridos. No era operativa en sí, era más prevención, identificación. Eso nos ayudó mucho a realizar el Atlas. El primer Atlas el primer Atlas en el 97. En el 97 se realiza el primer Atlas, o sea, realmente qué rezagados estábamos. Sí, pero también eso habla de que faltaba el recurso, faltaba el apoyo, faltaba darle la importancia a la protección civil. La voluntad política. Pues sí, y que afortunadamente en esta administración, no porque sea el director, pero hay voluntad política, hay voluntad en cuanto a lo que buscamos, a lo que queremos.
al crecimiento, porque no solamente es hablar de protección civil, es hablar de todo. Claro. De todo, una identificación es el crecimiento de bases regionales, el crecimiento de la ley, es un proyecto que se tiene y es un crecimiento estar a la par de otros estados donde ya son coordinaciones, ya son secretarías, ya son subsecretarías, ya son institutos. Es una cultura que debemos de crecer en cuanto a los 3 niveles, a los centros educativos. Le estamos apostando a la prevención, a la educación y a la autoprotección. Y si empezamos desde nuestra casa, también podemos decir un plan familiar de protección civil. Desde ahí, desde el seno familiar, podemos crecer mucho. Ahora, empiezas y haces mucho énfasis en la identificación de riesgos. A mí me gustaría que nos compartieras a los zacatecanos cuáles son nuestros riesgos. Bueno, los riesgos en nuestro estado es el hidrometeorológico. ¿Qué es eso? Que es temporada de todo lo que se refiere a lluvia, agua, inundación, sequía, incluso heladas, nevadas, granizadas. Ese es el riesgo que tiene el estado. El segundo son incendios forestales y posteriormente pues ya los químicos, que vienen siendo incendios urbanos o accidentes, ya sería el socioorganizativo. Yo recuerdo cuando era muy niña, que no hace mucho, hace poco. Imagínate cuando diga lo que voy a comentar, fue que habré tenido yo unos 8 años y en aquella época los maestros, mi madre es maestra, venían a estudiar a la escuela normal y como no tenían recursos para pagar rentas o era muy complicado buscar, sobre todo para personas que tenían familia, como era el caso de mi mamá, les prestaban los salones de las escuelas primarias para que ahí vivieran durante el periodo vacacional, que era cuando estudiaban en la normal. Se llamaba Instituto de Capacitación del Magisterio. Entonces, estando en unas de esas temporadas, viviendo en la escuela Ignacio Zaragoza, enfrente de la iglesia, ay, no sé cómo se llama esa iglesia, se me fue el nombre. El caso es que en la esquina había una farmacia. Okay. Fue, ¿qué sería? Estamos hablando de los años 60, 70, y se incendió. Y fue un incendio que yo siempre voy a recordar, siempre lo llevaré en mi mente, muy aparatoso, muy terrible, y recuerdo mucho el olor porque era una farmacia, entonces todas las sustancias y todo lo que se vendía ahí, y las llamaradas, y el riesgo en pleno centro de que había viviendas, había lugares donde había cilindros de gas, o sea, y yo lo que menos recuerdo es cómo lo controlaron, porque no había, para atender un área de bomberos nos tardamos años todavía. Sí, ¿cuándo fue la primera? Bomberos se inicia en el 85. Justo. Y era parte del ayuntamiento. Dependía del municipio. Claro. Se encontraban en los 5 Señores, ahí a un costado de la preventiva, ahí estaba donde hay ahora un incendio, no sé si un área escolar. Alguna escuela. Posteriormente se mudan a donde está el Hotel Don Miguel, a un costado, y llega el momento de que se fusiona bomberos y protección civil y crece como dirección. Que era lo más lógico. Era lo más lógico y lo que sigue, ¿no? Que es otro nivel. Hubo incendios, y eso lo he platicado con gente que en Zacatecas los bomberos eran todos voluntarios y iniciaron, recuerdan un incendio en zona centro, donde la forma que se apagó fue cerrar ventanas y puertas, pero construyendo, o sea, poniendo adobes. Entonces es la forma que se sofoca. Así se habrá sofocado aquel que yo recuerdo siendo tan pequeña. La participación también de 2 incendios fuertes, el del Cine Rex. ¿El Cine Rex se quemó también? Y también por la avenida Juárez, donde hubo un incendio, donde antes estaba la Plaza Juárez, a un costado ahí había un hotel antes. Y ahí hubo un incendio de gran magnitud, de veras que estuvo... Ese no lo recuerdo. Estamos hablando en el 89, por ahí. Pero mira qué curioso, hablamos de la misma zona. Sí. Te decía yo, en la esquina de González Ortega, donde están los semáforos, estaba aquella farmacia, creo que se llamaba
Farmacia Juárez, creo, pero no estoy muy segura. Entonces, imagínate, el equipo de bomberos es necesario en cualquier lugar, aún sea una comunidad pequeña. Sí, y ese es el objetivo, que todos los 58 municipios tengan una unidad de bomberos. ¿Cuántos hay ahora? De bomberos está muy separado. En algunas partes tenemos 45 coordinaciones municipales de protección civil, de las cuales también estamos nosotros en la formación de ellos en cuanto a capacitación. Entonces son protección civil y bomberos, la mayoría de los municipios, y la idea es de que todos tengamos que estén homologados pues en cuanto a criterios, en cuanto a trabajo, en cuanto a capacitación y equipamiento. Los bomberos no solamente es control y sofocación, va más allá. Bomberos ha crecido en identificación de riesgos, en desastres, en rescates urbanos, rescate acuático, hay equipo de buceo, ¿sí? Hay equipo de rescate de edificios colapsados, tenemos herramienta para enfrentarnos a una situación de químicos incluso, y pues está el personal calificado, está certificado incluso. Buscamos la profesionalización, pero la preocupación del señor gobernador es: vamos a los municipios, que fue la instrucción. Qué bueno. Y sí, nosotros empezamos a trabajar por región y llevar la capacitación hacia la región. Y bueno, sabemos también que hay carencias en algunos municipios, falta equipamiento, pero en capacitación ahí la llevamos. Y es que trabajar con recursos limitados a nivel, en los 3 órdenes de gobierno, pero hablando nosotros del estatal y del municipal, pues suena hasta cierto punto lógico que áreas como estas sean secundarias, como decir, esto no es algo que necesitemos, ¿no?, todos los días, no es una prioridad. Sí, esto se aflora hasta el momento que se presenta una catástrofe. Pienso, por ejemplo, en los municipios que tienen minas. Ahí cerca debe haber unidades de protección civil muy sólidas, porque pues las minas son riesgosas, ¿o estoy mal? Bueno, todo tiene su riesgo. Todo. Hablar de identificación precisamente de riesgos es en zona sísmica, tiros de mina, el hidrometeorológico que ya lo mencionamos. La sequía que está incluida. Todo está incluido, todos los fenómenos, los 5 fenómenos que nosotros manejamos y que puntualmente tenemos ya. Tenemos el atlas geológico y el hidrometeorológico, que eso habla pues de que Zacatecas va a la par de otros estados. Quisiéramos ir a los primeros lugares, ¿no? Pero eso hay que invertirle recurso, hay que hacer planeación, no nomás es un elefante blanco, sino que nuestra propia gente tenga tenga la capacitación y el nivel de lo que nos está ofreciendo el Sistema Nacional o la Escuela Nacional. Tenemos la Escuela Estatal de Bomberos. ¡Ay, qué bien! No sabía. Que eso habla pues de que nosotros tenemos un área de entrenamiento de la cual pues aquí a municipios han llegado y los hemos capacitado, y hemos ido a los municipios también a la capacitación. ¿Y hay vocación suficiente en Zacatecas? Sí hay vocación. Porque luego, por ejemplo, los niños cuando son tan tiernos y dicen, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía. Las visitas que hemos tenido de niños de escuelas y que amablemente nos visitan el edificio de bomberos, pues todavía esos valores no se pierden, ¿no? Son valores. Son valores, exacto. Y es lo bonito, que quieren ser bomberos. Pero lo más interesante es que nosotros les transmitimos los valores, el cuidado, el familiar, el cuidado de accidentes, la identificación, y sobre todo el respeto a los mayores, el respeto a sus semejantes, el estudiar, el seguir con una vocación, el qué quieres ser cuando seas grande. Sí, quiero ser bombero, pero tienes que terminar una carrera. O sea, sí, la termino. Claro. O sea, son niños que nos transmiten también a nosotros el espíritu de servicio, el de por qué estamos aquí. Y además la importancia de darles un excelente ejemplo. Excelente ejemplo de que ahora sí que honrar el uniforme de bombero, que es
es de verdad, los ve uno de repente si van a prestar algún servicio y ya es una alerta de que algo nos sucedió y nos preocupamos, pero indiscutiblemente que son elementos que eran muy necesarios en Zacatecas y que ahora sí, ¿cuántos son? Son 30 elementos. Bueno, son un buen número. De 30, pero de 3 turnos, de 24 por 48, cubrimos el 911 y hay un sistema de monitoreo que también hay otro elemento. Tenemos 10 voluntarios, entre ellos paramédicos. Está la escuela de atención médica prehospitalaria, que es el semillero para los paramédicos. Está la escuela de bomberos, que también es el semillero para bomberos básico y que de ahí pasan a otro nivel. Es importante que la gente, al momento de ver una unidad de bomberos, es el traslado de equipo pesado. Vamos a una emergencia, no sabemos qué magnitud está, y si es falsa alarma, eso nos duele mucho. Híjole, ¿se dan casos? Ha disminuido afortunadamente la difusión que hemos dado a través de comunicación social, a través de radio, televisión, a través de pláticas en escuelas, es evitar las llamadas, evitar las falsas alarmas. Híjole, sí, sería una tremenda irresponsabilidad. Muy bien, estamos a la mitad del programa y ya nos dimos el panorama general de todo lo que ha significado consolidar esta área en lo que has participado siempre. Tú siempre al pie del cañón y siempre haciendo las cosas, y tienes ahora sí que toda la experiencia y la autoridad moral para llegar a la dirección, y ahora ya te encuentras en este nivel, lo cual me da mucho gusto. ¿Desde Gracias. ¿Cuándo? No, pues ya desde el 92 como voluntario. Pero ya como director me refiero. Como director en esta administración. En esta administración. Esta administración reconoce el trabajo de toda una vida, entonces a ti nada te sorprende porque conoces todo desde lo más insignificante hasta lo más relevante. Sí, conocemos. Vamos a temas de actualidad. Hablar de prevención. ¿Qué decirle al zacatecano de los municipios y de la capital y de la zona conurbada que sigue este programa? ¿Cómo prevenirse de no sufrir contingencias, o cómo cuando viene la contingencia, como es la temporada de lluvias, cómo desde antes estar preparados? Yo recuerdo la época de mis abuelos que ahí viene la tormentona, y me acuerdo que hasta ponían, no cosan, decía mi abuela, que siempre nos tenía haciendo costuritas a las niñas, no, guarden las agujas porque puede caer un rayo, imagínate, y qué ignorancia, yo no creo que caiga un rayo por una aguja, no. Qué esperanzas, y me acuerdo que ponía una señal como de cruz con cal para proteger, o sea, otro tema de ignorancia. Mitos. Entonces, aquí es una lucha contra mitos, de hecho, ¿no? Decir, mejor prevénganse cómo. Sí, estar informados. Estar informados, buscar sobre todo la información que nos damos nosotros a una temporada. Todo el año estamos nosotros con información, con medidas preventivas, spots de radio, qué hacer antes, durante, después. Y incluso en concentraciones masivas donde se les dice dónde están las rutas de evacuación, las señales, las salidas de emergencia, los puestos de socorro. Pero ¿qué hacer con los municipios en comunidades? Pues es llegar a la información, es mandar la información, es ir a los municipios. Tenemos esta temporada de lluvias. ¿Qué se necesita? Hay que desasolvar ríos, arroyos. ¿Dónde tienes el problema? ¿Dónde tienes? Aquí nuestro Atlas se está identificando puntos rojos o vulnerabilidad de posible inundación. Pues hay que prever. ¿Qué pasó en Valparaíso? ¿Faltó prevención? Se trabajó en la prevención, pero el arroyo estaba muy asolvado. Hubo lluvia fuerte en la sierra, el río abajo, el puente peatonal colapsa, los troncos y ramas taponean ahí el puente y sale de nivel. Eso es lo que sucedió. Si recuerdas también lo de allá de Tlaltenango, similar. ¿Te acuerdas? Nada más Jaloco. El Jaloco. Y en Tlaltenango, ahí sí fue lluvia puntual.
las personas que hablan o las personas de campo dicen la famosa culebra, ¿no? Y los científicos pues dicen lluvia torrencial puntual de tantos milímetros en tantos minutos, y eso río abajo sí lleva escombro, lleva árboles, taponean los puentes y salen de nivel. ¿Hubo pérdidas humanas en Valparaíso? No, gracias a Dios. Gracias a Dios no hubo pérdidas, ni desaparecidos, ni lesionados. Ni desaparecidos, ni lesionados. No. Es la parte más dura de tu trabajo, ¿no? Cuando se dan estos casos. Híjole, cuando se dan que son arrastrados por la corriente hay que ir a buscarlos, o cuando están en una presa hay que ir a bucear al rescate. Es lo duro. Eso es la parte más dolorosa, y yo creo que por mucha prevención, esa es una opinión personal, por mucha prevención que tengamos, somos tan vulnerables ante la fuerza de la naturaleza que ahí la reacción es obligadamente el reto, ¿no? De decir, reaccionar, a salvar, a ir rápido al lugar. Híjole, es tremendo. Podemos mitigar, pero no prever, o sea, no podemos disminuir un desastre, o sea, podemos mitigar ¿cómo? Trabajando con la información, capacitación, identificar nuestros riesgos en nuestra propia casa, fuera de nuestra casa, tener una cultura de la protección civil, una cultura de la autoprotección. Si nosotros, por ejemplo, vamos al cine, lo primero, bueno, en lo personal, lo primero que veo la salida, y si está obstruida o no, y si está la puerta con candado o no, pues oye, que abre la puerta porque esta es salida de emergencia. A mí ni siquiera se me hubiera ocurrido voltear a ver si hay una puerta, con eso te lo digo. En caso de algo, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? O sea, esto es cultura. Y si lo hacemos en nuestra propia casa, también podemos tener ejercicios. A ver, nos juntamos la familia, planeamos qué pasaría si tenemos un incendio aquí, qué pasaría si hay una fuga de gas, a dónde caiga, qué hay que hacer, qué tengo que hacer. Eso es planeación familiar, y ver si hay un riesgo. Oye, mamá, los niños dicen, huele a gas, no pasa nada, después viene el flamazo, viene el problema. O estoy en un alto riesgo donde está cerca de un arroyo, pues es que estoy viviendo en un alto riesgo, ¿no? Entonces, ahora me recuerdas la casa de unos amigos mías que tienen un boiler muy viejito. Ese es un riesgo. Ese es un riesgo. Hay que cambiar ese boiler cuanto antes. Porque además de una cosa pequeña puede venir algo una fuerte. Desgracia o una contingencia. Ahora, ¿cómo controlar, por ejemplo, el caso de estos sismos terribles de septiembre? Ay, Dios mío, el propio día del simulacro, que es lo más que se puede hacer como prevención, el propio día del simulacro, 2 horas después más o menos, sucede en realidad. Y ahí te das cuenta que el simulacro sí es bueno. ¿Valió la pena o no? Sí valió la pena o no. Bueno. Y me temo que no valió tanto la pena, porque ¿quién te quita el terror? Eso no te lo quita un simulacro. No. No. El simulacro... Bueno, si hablamos del 85, conmemorando pues los sismos, los simulacros que nos mencionó el Sistema Nacional a las 11 de la mañana fue simultáneo. Entonces en la Ciudad de México sucede que hay un simulacro, un macro simulacro a las 11, y luego hay una alerta sísmica a las 13 horas con 40 minutos aproximadamente, donde la gente dice otro simulacro, pero ya hay alerta sísmica. ¿Qué tanto estamos preparados para una situación así? ¿Qué tanto podemos decir, hasta qué nivel podemos decir, puedo salvarme a mí mismo, ¿no? A mi familia, en una situación, encontrarme en medio de una alerta sísmica? ¿Qué tengo que hacer? Misma gente que no están acostumbrados a hacer simulacros, al llamado, pues, el plan familiar, que esto es básico, y simulacros en nuestro trabajo, planes internos en nuestro trabajo, en nuestra escuela. Es ahí donde nos estamos enfocando, a la educación y a la prevención. Pero mucha gente dice, ¿para qué quiero el simulacro? No va a pasar nada. Qué ridiculez, casi estar aquí jugando a que algo nos pasa. Aquí dice, es que aquí no sucede nada así, pero si yo me encuentro en México y luego me agarra una alerta sísmica, o estoy en la costa, o estoy en el Pacífico, estoy en la playa y tengo un tsunami, o en otro país, o tengo un huracán, pues somos estadísticas y no aplicamos bien la autoprotección,
o lo que sucedió en Estados Unidos, ¿no? De un evento allá en Las Vegas. ¿Corro o me agacho? Corro o me agacho, exactamente. Entonces son situaciones. Ay, híjole, todo eso hay que prever. Todo eso hay que prever. Todo lo que sea, todo lo que implique emergencia. Imagínate ahorita en Zacatecas con, qué triste decirlo, pero con un problema de inseguridad serio. Es decir, si hay una balacera, ¿qué hago? Esa es una pregunta muy buena y que nos han dicho las escuelas. Hemos ido a escuelas, sobre todo a capacitación, a los planes internos, y el tema específico es eso. Si hay un evento hostil, que le llamamos nosotros en la parte exterior, hostil. Y si estoy en la escuela, pues no debo de salir, ni debo de llamar a los padres, porque provocaríamos también ahí alguna situación, un accidente, una situación de crisis nerviosa. A ver, si son niños, agáchense, hay que platicar, hay que hablar con ellos, y hay que estar en un lugar seguro, ahí mismo. Y se recomienda no asomarse o no salir donde está el evento. Mejor agacharse. Agacharse y un lugar seguro, y hasta que ya la autoridad o sea pública diga, ya pasó, entonces ya tranquilizarse. Pues escuche usted que está viéndonos en algunos municipios, ahorita acaba de decirnos el comandante que es lo mejor, si se escucha alguna ráfaga, algún balazo, mejor encerraditos y quietecitos. Yo pasé por una experiencia así y fue de madrugada, y lo que hice, qué curioso el instinto, me fui a la sala de la casa y puse el sillón, lo moví porque dije, si entran balas pasarían por aquí, yo me voy a ir de este lado, y ahí me estuve metida en mi sillón un buen rato, y luego ya que pasó un buen rato dije, ahora sí me voy a asomar, pero ya me voy, fíjate qué riesgoso, asomarme y además a preguntarles a los policías, ¿traen chaleco? La curiosidad periodística. Imagínate todas las tonterías que podemos hacer. A mí me pasó, viví 10 años en la Ciudad de México, y me tocó vivir simulacros y me tocó vivir temblores. Y cuando está el temblor, lo que menos recordaba era lo que me habían dicho en el simulacro. Creo nada más estar parada en los marcos de las puertas, pero en realidad tu impulso es salir corriendo. Y la recomendación es no correr, no empujar, pero sí salir tranquilos cuando inicia la alerta. Esto nos da 40 segundos, hacer una evacuación rápida, con tranquilidad, y al momento de si el inmueble es inseguro, pues ya no somos víctimas, obviamente, ¿no? Pero sí tratar de salir, pero no corriendo, ni brincando, ni saltando. Eso me lleva a hacerte la pregunta obligadísima, y que seguramente te la han hecho en estos días varios compañeros. Deciden y autoriza el gobernador, se coordinan para ir a una brigada. Yo incluso escribí, dije, será pertinente porque hay mucha gente, hay muchos voluntarios, pero no, ¿verdad? Cualquiera que llegara como voluntario era bienvenido. Sí. ¿Ustedes se lanzaron 30 personas 25. o cuántas? 25. Sí. Fuiste tú, por supuesto. Así es, encabezando, y la oportunidad que nos da el gobernador, porque esto sucedió a la 1 y ya a las 4 de la tarde me marca el señor gobernador, donde me dice, te veo en la oficina junto con la secretaria general, y nos comenta, esto es importante nuestra participación, ¿qué tenemos? Yo le comenté, tenemos gente especialista, tenemos equipo, podemos llevar una ambulancia, tenemos médico, un voluntario, adelante, autorizado. Y ya en la noche ya estábamos en camino a la Ciudad de México. ¿Y qué les tocó vivir? ¿Qué estampa te trajiste de aquello? Bueno, es una experiencia diferente al 85, otros acontecimientos que hemos tenido. Si recuerdas un edificio ahí por tránsito pesado donde se colapsa, y en la época de Amalia. Sí, recuerdo. Donde rescatamos vivos y desafortunadamente también y se hizo una oquedad, se rescataron a 2 y desafortunadamente también personas sin vida. Sí. Esta experiencia es diferente, la magnitud, puntos, no era generalizado, sino era puntos en diferentes partes, vaya. Nos tocó en Lindavista, nos tocó en el colegio, y nos tocó en Tlalpan. Fuimos en 4 lugares donde participamos, donde hubo una coordinación,
pero lo importante era ir al sistema, cómo estaba la área de crisis que le llamamos nosotros en C5, la Ciudad de México, y cómo se estaba teniendo el Consejo Nacional, cómo estaban coordinando las acciones de ayuda, los voluntarios, quién estaba ya coordinando, que el mando lo tenía obviamente la Marina y el Ejército, después entró la Policía Federal, y ya los cuerpos de tarea, los cuerpos de auxilio o especializados, y ahí íbamos a lugares donde ya nos indicaban, ya no era de forma voluntaria, así de como todos. Muy organizado. Ya estaba organizado, y eso nos trae a nosotros cómo organizarnos en una situación así. Esa fue la lección. Sí. Porque yo creo que en esos momentos lo que hay que mantener es la sangre muy fría. Totalmente. Y una eficiencia, ahora sí que a prueba de todo. Y en eso la Marina y el Ejército, mis respetos, sí. ¿Verdad? Y tienen la solidaridad de las personas, se repite. Se repite la solidaridad, la gente se fortalece, la gente va hacia nosotros, va hacia la gente que está apoyando y somos atendidos de todo. La gente, hay mucha solidaridad en estos casos, en situaciones de desastre. Ahí sale la humanidad, sale en ayuda a sus propios semejantes. Y ver aquello es un dolor muy fuerte, supongo. Sí, nosotros íbamos con un objetivo, nos decían, aquí hay personas, vamos a trabajar, pero era un rol, trabajaban 2-3 horas, y en otros, no era continuo, pero sí era cansado. Qué desesperación, ¿verdad? Sí. Con ganas de hacer todo más rápido para salvar comida. Pero aquí pondríamos en riesgo a nosotros mismos, a la gente que está haciendo labores de búsqueda y rescate. Tiene que ser, yo comentaba en una entrevista precisamente en la Ciudad de México, fue como una cirugía, tenemos que hacerlo bien. Como una cirugía. Así es. Ay, qué terrible. Ha sido muy doloroso, y luego los días posteriores ver cómo van a demoler muchos edificios, cómo la gente está esperanzada a entrar a algún edificio que tú lo ves y dices, yo no me atrevería a entrar ahí, pero a sacar sus cosas. O sea, son experiencias demasiado fuertes, demasiado dolorosas, sí. Impredecibles, y además con una gran irresponsabilidad en redes sociales, manejando información como esta. Yo estaba viendo el otro día, oyendo platicar a 2 amigas, y dijo una de ellas, estuvo terrible, y lo que viene, porque hay un adivino que está poniendo en la red lo que él pronostica, y viene uno más fuerte que la falla de San Andrés y la falla de no sé qué, y que va a ser más fuerte. Y yo me quedo pensando, pero ¿qué le abonamos, por el amor de Dios, a esta situación actuando de esa manera? De forma no puede ser posible, ¿no? Muy irresponsable. Científicamente no se pueden prever los sismos. No, ¿verdad? No, lo que sí podemos prever pues son los huracanes en temporada de lluvias, claro. Desde el 15 de mayo a noviembre, sí. Y hay un pronóstico reservado de cuántos huracanes, y podemos todavía trabajar en la prevención. Qué bueno. Pero en los sismos no. En los sismos no. Volviendo a Zacatecas, Valparaíso ya está bajo control. Así es, sí, fue de forma inmediata. Y a mí me preocupa en Zacatecas el tema de las presas, cuando vienen las grandes tormentas, porque me quedó como trauma cuando se reventó la de Villa García, ¿recuerdas? Qué cosa tan terrible, tan dolorosa. Hubo fractura Hubo fractura, eso fue. Y el problema es de que en el arroyo hay casas, o sea, arriba del arroyo había casas, cerca del arroyo. Son asentamientos que no deben de estar. Y bueno, lo que pasó en Villa García, pues desafortunadamente sí hubo personas que murieron, y estuvimos en búsqueda, y sí hubo afectación importante. Uno se pregunta, ¿por qué la gente se aferra a vivir junto a donde está el peligro? Esas son las cosas que yo no entiendo. Yo tampoco, y todavía no lo entiendo, y todo, ¿por qué lo hacen? Y bueno, nuestra tarea es identificar los riesgos, señalar, y darle a otras autoridades para que también procedan, ¿no? Para decirle a las personas, reaccionen, señores, pueden moverse de ahí, están arriesgando la vida, yo no me iré a vivir ahí. ¿O será que no tienen alternativa? Tendríamos que ser un poco más comprensivos con esas personas.
Precisamente nuestro atlas nos identifican los posibles riesgos y las áreas de vulnerabilidad, y conjuntamente con otras dependencias pues estamos trabajando para que esas viviendas o asentamientos irregulares se reubiquen. Y estamos hablando de un tema nuevo que ya se está utilizando incluso en otros niveles, que es la resiliencia. Eso a nivel Naciones Unidas mencionaron mucho ese tema, que la resiliencia viene siendo el inmueble o el asentamiento seguro, claro, para cualquier contingencia. Ay, eso es muy importante. Eso es muy importante. Y si tuviéramos el dinero como para moverlos, ¿verdad? Y decir, vamos a apoyarlos con este dinero para que se vayan a otra zona. Pues mira, tu sonrisa me lo dijo todo. Sí. Está muy, muy complicado. Cuando llegué te estaban entrevistando y estaban comentando acerca del tema de lo endeble que está el centro de Zacatecas. ¿Eso es cierto? ¿Estamos en una situación muy delicada? No es delicado, es falta de mantenimiento, pero ya el gobierno del estado ya está participando el gobierno federal, la Junta de Monumentos, el INAH, pues el gobierno en sí, lo que es Infra, Sama, y sobre todo el recurso para el municipio y darle mantenimiento. Estamos hablando que la bóveda primaria o secundaria no se ha hecho mantenimiento desde que se crearon, desde 1800. ¡Ay, por favor! Y fracción. Entonces, obviamente, pues no hay así un peligro latente. Hay riesgo en todo, pero sí están siendo revisadas y ya está hay un programa específico para el mantenimiento. ¿A qué nos referimos cuando decimos bóveda? La bóveda, ¿es donde se asienta en un edificio? No, es la bóveda donde pasa aguas residuales o pasa drenaje, son bóvedas. O sea, de alguna manera es donde se asienta, o sea, todo lo que tiene abajo. Sí, todo lo que tiene abajo y en superficie están las viviendas. ¿Se humedece? En algunas sí, cuando hay daño, pero la que tuvimos en el BIPAC es un hundimiento, hubo daño en la estructura de la bóveda, y inmediatamente ahí se trabajó en medidas preventivas, sobre todo asegurar el inmueble, evacuar a las personas y trabajarla, sobre todo la bóveda en su construcción, porque es en el subsuelo. Tienes mucho que hacer. Hay mucho que hacer, buen trabajo, proyectos lo tenemos, estamos para crecimiento de la propia dirección como coordinación, la modificación de la ley y llevar a otro nivel la protección civil en materia de prevención hacia los municipios. Llevar a otro nivel hacia los municipios. Hablabas de 47 que tienen ya sus unidades. Y que el objetivo son los 58, pero a otro nivel y que tengan el equipo y capacitación por región, que eso es importante. Además es lo más viable, ¿no? Así es. Por región, porque si piensas en que en cada municipio, cada lugarcito, pues está muy complicado realmente. Es complicado porque también los presidentes no le apuestan a la prevención, no, o al área sensible, al área bonita, la cara bonita que es protección civil y bomberos, pero que también en situaciones de emergencia es la que va al frente. Y el tema de los incendios forestales, por ejemplo, en la temporada pasada de estiaje, yo no sé bueno, tú eres el experto, pero yo siento que han disminuido, ¿no? Como parte de la prevención. Parte de la prevención y el trabajo que se tiene, sobre todo de evitar incendios forestales. Hubo incendios de maleza, que es diferente al forestal, sobre todo la cuarta parte del territorio del estado, que estamos hablando zona boscosa, el sur, el área de la Sierra de Morones, Valparaíso, Montescobedo, la región de Mazapil. Unos lugares lindos. Lindos, y que aparte pues está aquí en esta ocasión sí se dañó el pino azul allá en Nochistlán y Teúl de González. Y estábamos hablando de incendios donde no llegó al nivel, pero sí en daños sí hubo afectación, sobre todo forestal. ¡Wow! O sea que todavía no se logra al 100% el objetivo que quisiéramos, que ya no se presentara nunca. Ahí vamos. Ahí vamos. Teníamos, si hablamos de historia, cantidad de daños. ¿Quién nos ayudaba? Al ir al lugar ya estaba fuera de control, y aquí ya hay torres de vigilancia, y hay a través de satélite, ya a través de puntos rojos que lo checamos en satélite, y eso inmediatamente actuamos y controlamos y sofocamos.
Muy bien, pues el tiempo se me termina y ya solamente te pediría como un comentario acerca de cómo los bomberos también son parte de nuestra familia cuando tenemos una contingencia simple, por decirlo de alguna manera, también contamos con ellos, ¿no? Contamos con ellos, con la familia, es muy importante. Atrás de un bombero está una familia. Claro. El bombero está comprometido con su trabajo, el personal de protección civil, el personal técnico, personal administrativo, todo es una familia y eso es un equipo y es el equipo de gobierno. Y además comandado por una persona que ante todo es voluntario y eso te deja de verdad, para mí sorprendente, muchas felicidades. Gracias. Que sigas haciendo crecer esto porque sabes mejor que nadie lo que se necesita y bueno, a usted que nos siguió en el programa, tomar precauciones de vida en general, ¿verdad? Siempre el sentido común te lleva a ser precavido obligadamente, aunque a veces el menos común de los sentidos es el sentido común y nos falta, y nos falta. En fin, pues yo te agradezco muchísimo que me hayas dedicado este rato de tu tiempo. Esperemos que las cosas nunca lleguen a magnitudes serias para que no nos pase nada en Zacatecas. Esto es tu casa, el personal operativo lo que menos quiere es salir a emergencias. Pero aún así están en capacitación, están en adiestramiento. Y están listos para cualquier emergencia y contingencia. Pues muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Y gracias a usted que nos siguió en este programa. Mire, es importante que reflexionemos en estos temas fundamentales porque estamos hablando de nuestra vida y de nuestro patrimonio. Yo lo espero el próximo jueves a las 6 de la tarde, como siempre en 20 TV. Lo puede ver también en la página silviamontes.com.mx. Le agradezco como siempre a mis compañeros Beto Hernández, que de paso lo felicito por ser voluntario, y a Marco Méndez, que también lo felicito porque es el voluntario de mi programa. Los espero el jueves a las 6 de la tarde. Hasta siempre. Gracias.